Muy bien, y vamos a tener la posibilidad ahora de hablar con el vocero presidencial Manuel Adorni en vivo, así que lo vamos a presentar y le vamos a dar la bienvenida formal a nuestro noticiero. ¿Cómo va, Manuel? Los saludamos, buen mediodía. Aquí Marcela Navarro y Julián Imacio, los saludamos desde Mendoza. ¿Qué dice? Buen mediodía. Hola, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes ya casi. ¿Cómo andan? Buenas tardes, muy bien, aquí agradecidos de este tiempo que nos va a dedicar. Bueno, muchas preguntas, obviamente algunas de ellas tienen que ver con la ley ómnibus que hoy va por su tercer día de tratamiento. Todo lo que sea paquete fiscal quedó para más adelante, se comunicaba la semana pasada, pero en el medio de la negociación se sabe que algunos diputados cercanos a ciertos gobernadores insisten con esto de coparticipar el impuesto país. ¿Se puede definir algo que tenga en la cabeza el presidente o el Ejecutivo Nacional respecto a eso? Si es algo que es una chance certera, si es algo que está descartado, este 30% por el cual tanto vienen solicitando. Bueno, a ver, en principio no interferimos ni en el debate legislativo ni en las conversaciones legislativas. Dicho esto, el presidente ya lo ha dicho claramente, de hecho yo lo he comentado en las conferencias, el impuesto, la coparticipación del impuesto país hoy no está en discusión. Así que no, la respuesta es que no. Pero en el sentido de si es algo que todavía sea una posibilidad latente o ya lo tenga descartado para cuando sí se discuta el paquete fiscal, que usted mismo ha dicho, sale la ley ómnibus y empezamos a discutir eso. Perdóname, no te había entendido la pregunta. Bien. No, efectivamente el paquete fiscal no se discute ahora, ninguno de los puntos del paquete fiscal. Claro, precisamente lo que hicimos fue retirar el paquete fiscal en pos de acelerar, si se quiere, el resto de la ley, donde al menos cuando habíamos retirado el paquete fiscal había un consenso mayoritario. Así que la intención fue precisamente eso, que el trámite legislativo tenga la mayor celeridad posible. Así que no sería razonable que, obviamente, que se discuta algún punto del capítulo fiscal, pero además, por supuesto que está la idea y la decisión de terminado el debate de la ley y aprobada la ley, comenzar a discutir el paquete fiscal. Digo, era simplemente una cuestión de acelerar los tiempos en el marco de la urgencia, la necesidad y la coyuntura en la que la Argentina está inmersa, ¿no? Pero le preguntaba a Julián sobre el tema del impuesto país, ese 30%, ¿se podría volver a discutir o ya la discusión frente a esto, frente a todo lo que pasó en los últimos días, está cerrado y digamos vamos por un paquete fiscal con otras cosas? Bueno, a ver, repito la aclaración que les hice al principio. Queremos no interferir en el debate legislativo y en la cuestión que hace a ese poder de la República. Así que cuando terminemos cuando el Poder Legislativo termine de debatir la ley y la apruebe, y la apruebe en particular, dice pronto, usted también. Sí, por supuesto, que quede sancionada definitivamente. Efectivamente se empezará a discutir el paquete fiscal, pero la verdad es que es hablar sobre cosas que no hacen más a la futurología que otra cosa, ¿no? Que pueda o no superarse para bien en ese capítulo. Entonces le preguntamos concretamente por lo que se está tratando ahora, Manuel. Se habla mucho de que ha bajado el número de empresas que podrían privatizarse, de aquel 41 del cual discutíamos en un principio, a estos 27 que son un poco una versión y no algo tan concreto. ¿Cambia mucho en materia de ahorro de lo que podría ahorrar el gobierno que sean solo 27 las empresas a privatizar? ¿Es algo que va a ser palpable en esta búsqueda de llegar al equilibrio fiscal que pretende mi ley? ¿O no cambia tanto? Bueno, me viene muy bien la pregunta. Primero porque efectivamente hablemos de la ley cuando esté sancionada. Respetamos lo que aún sigue siendo un debate del Poder Legislativo. Dicho esto, aprovecho para decirte primero que las empresas, las que se tome la decisión de privatizarse, no se van a privatizar de un día para el otro. Hay empresas que hay que ponerlas, por supuesto, en valor, y está claro que no hacemos cosas ni que revistan
algún nivel de improvisación o que, o que uno considere que todavía se les puede dar algún giro como para que, en el caso, repito, de decidir privatizarlas, que tengan el valor correcto cuando uno lo haga. Y en términos del impacto en las cuentas públicas, que me parece que era lo que apuntaba tu pregunta. Es a lo que apunta. Las cuentas, el equilibrio de las cuentas públicas es absolutamente innegociable, no se conversa y no tiene ningún tipo de cambio en el norte que tenemos, que es que efectivamente el déficit financiero no exista más en la República Argentina, que las cuentas estén equilibradas, no gastar más de lo que tenemos, tal cual como hacemos vos en tu casa y yo en la mía, y efectivamente esto no es negociable bajo ningún punto de vista. No solo porque, o principalmente por supuesto porque es lo que ha indicado el presidente como norte, claro, pero además porque es lo que la gente ha expresado en las urnas. Y porque es sensacional que la Argentina haya, después de muchos años, por supuesto, de vivir en déficit fiscal y de tantas décadas viviendo con altísimos e irracionales niveles de inflación y de déficit fiscal crónico. La Argentina hace 100 años o más que vive metida en un déficit fiscal casi sin pausa. Y de hecho, cuando tuvo pausa tiene alguna explicación que hace entender que efectivamente también teníamos un problema con las cuentas públicas. Entonces entendemos que es parte de nuestra decadencia, que es la razón de la inflación. Vos gastás de más y vas a tener un problema que es o te vas a tener que salir a endeudar o vas a tener que imprimir billetes. Vos imprimir billetes no podés, saldrás a endeudarte. En nuestro caso tenemos ambas alternativas y ambas alternativas son muy dañinas para todos. Yo quería preguntarle si nos puede explicar qué va a pasar finalmente con el tema de los subsidios. La verdad que cuando se quitan, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que son los servicios públicos, por ahí son los que más afectan el bolsillo de la gente, digamos, lo que tiene que ver con gas, con luz y demás, agua. ¿Cuándo esto se va a ver implementado concretamente y para saber en qué tipos, cuáles son los tiempos que se manejan? Bueno, y te olvidaste de transporte, ¿no? Que es otra parte de los subsidios muy importante, muy injusta, como son los subsidios, como son todos los subsidios, pero especialmente el de transporte es muy injusto y muy falto de equidad con respecto a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Hay lugares donde la gente está muy subsidiada y hay lugares donde la verdad que las tarifas se multiplican varias veces con respecto a lo que se pagan, por ejemplo, en el AMBA. Y lo mismo pasa, por supuesto, con la energía. La intención ya la ha esgrimido el propio ministro Caputo y es ir reduciendo en el mandato del presidente Milei los subsidios, por supuesto, a la mínima expresión, pero siempre, y esto me viene bárbaro la pregunta porque siempre analizando la demanda, ¿no? Especialmente en el tema transporte, ver quién realmente necesita el subsidio para ir a trabajar y que sin el subsidio no podría hacerlo, y quién realmente es subsidiado, y la verdad es que no hay razón para que ello ocurra, ¿no? Gente que tal vez puede pagar el pasaje y hoy entre todos los argentinos, también por aquellos que les cuesta llegar a fin de mes y les cuesta poner un plato de comida arriba de la mesa, también con sus impuestos directos o indirectos están subsidiando a alguien que no lo necesita. Así que el esquema de subsidios en general estamos trabajando en modificarlo. Por supuesto que es un trabajo engorroso y que lleva tiempo, pero efectivamente esa es la línea que estamos transitando. Manuel, ahora usted habla de algo que rememora también otro concepto que se dijo mucho en la campaña, subsidiar la demanda y no la oferta. Acá el paradigma de la Argentina es el gobierno central envía dinero a las provincias, esas provincias financian una parte de su sistema de transporte público, ¿verdad? Lo que usted está diciendo es, vamos a ir a ver quién lo necesita y quién no. O sea que podría cambiar el paradigma y que la nación financie o subsidie la demanda de transporte público y no ya la oferta. ¿Es tan trascendental el cambio que podría tener este cambio de subvenciones o no? Bueno, de hecho, incluso creo que hasta en mis conferencias lo he mencionado en alguna oportunidad. Sí. Efectivamente, el subsidio a la oferta es, al menos, ya te digo, no tiene equidad.
porque te ocurre lo que te estoy diciendo, claro, ¿no? Tal vez ante dos situaciones económicas personales diferentes, a vos te puede ir, podés tener un salario bajo y te puede costar mucho llegar a fin de mes y darle las necesidades a tus hijos, y te dan el mismo subsidio que me dan a mí, que tal vez no lo necesito. Entonces, claro, de por sí el subsidio a la oferta la verdad es que no es, si hay algo que no tiene es justicia y equidad, así que eso efectivamente estamos en línea de cambiarlo, pero por supuesto a lo que vos entiendo que entre líneas te leo, claramente es un trabajo muy engorroso identificar las características que debe tener la demanda pero por eso es que nos está llevando tiempo, porque hay un tema de nominalidad, o sea, de poder identificar cada subsidio a la demanda, bueno, quién es realmente el que le llega y quién necesita ser subsidiado y quién no. No nos olvidemos que cuando hablamos de gastos del Estado Nacional en general y de subsidios en particular, los estamos pagando todos, ¿no? Entonces, que alguien que tenga dificultades, en una Argentina donde la mitad son pobres y donde tenemos serios problemas de indigencia, la verdad que entre todos estemos subsidiando a personas o a empresas que no lo necesitan, no lo digo empresas por el tema del subsidio a la oferta, ¿no? Pero en el subsidio a la demanda al que estamos transitando, efectivamente se subsidia gente que no lo necesita, es absolutamente injusto, porque alguien que lo necesita estaría subsidiando a alguien que no lo necesita. Es casi ridículo, ¿no? Ya para cerrar el tema, solamente preguntar, o sea, que esto va a ser paulatino, se va a analizar, pero digamos no es que ya o dentro de una determinada cantidad de días se va a implementar, sino que por ahí se toman más tiempo para analizar esto. No, es que se está trabajando en el esquema de cambio, no es que se está analizando el por sí o por no. Nosotros, ya te digo, la decisión de subsidiar la demanda es una decisión tomada. Y trabajaremos como siempre, ¿no? Con todos los esfuerzos para hacerlo lo antes posible, como cada otro de los cambios que estamos proponiendo, digo, ¿no? Esto es, ahora hablamos de subsidios, pero podemos hablar de cualquier otro cambio. Hablábamos de privatizaciones. Digo, esto de pensar que de un día para el otro uno puede tener resuelto todo es una fantasía. Todo lo hacemos a la mayor velocidad posible, con el mayor profesionalismo posible y tratando de todo resolverlo en el menor periodo de tiempo. Pero estamos trabajando duramente con eso, pero repito, eso yo ya lo había anunciado y de hecho creo que hasta la propia cartera de transporte lo había anunciado también. Manuel, le agradecemos mucho. Obviamente que nos quedaron muchos temas afuera. Ojalá más adelante podamos repetir este vínculo. Gracias nuevamente. Muchas gracias, muy amable. Por supuesto, cuando quieran. Igualmente. Gracias, Manuel, que tengan buen día. Igualmente buen día para él. Manuel Adorni, el vocero presidencial, hablando con nosotros. En el último tramo hablaba de, claro, cómo sería esta segmentación. No es ni más ni menos que eso. Una segmentación de subsidios al transporte, como en algún momento se hizo con los subsidios al gas, por ejemplo. Acá se haría concretamente a través de la tarjeta SUBE, lo más probable. Lo más probable. Hay que ver qué pasa con eso y con el resto de los subsidios también de servicios. Claro. Porque la verdad que por ahí cuando vienen los aumentos, y sobre todo en el interior, son mucho más altos que en el resto. Por ejemplo, que en el AMBA, que tenemos una diferencia... bueno, tenemos una diferencia abismal, claro. Pero bueno, así que vamos a ver qué pasa. Tema para tratar más adelante, porque lo de transporte reviste otro tipo de dificultad. 5 minutos para las 3 en todo el país. Pausa, Marcela Navarro. Hacemos un corte, ya venimos.